Bienvenidos todos a este conversatorio en conmemoración del Día de la Mujer. Quiero agradecer a nuestras ponentes el haber aceptado la invitación a este evento. Seguramente nos compartirán sus saberes y reflexiones con respecto al tema que nos convoca. Todas extraordinarias mujeres con una gran experiencia en su área de especialidad. También quiero agradecer a la maestra Beatriz González la coordinación de este evento. Muchas gracias, Betty. Me voy a permitir presentar a nuestra moderadora de esta noche, la maestra María Dolores Barquera Cervera. Es licenciada en Literatura Dramática y Teatro, con mención honorífica por la UNAM y maestra en guionismo por la UIC. Estamos muy orgullosas de ella. Escritora e investigadora, después de actuar y dirigir y colaborar en distintos proyectos teatrales y televisivos, también cinematográficos, se ha dedicado a la academia, impartiendo clases en maestría de teatro y de cine. Sin más, cedo la palabra a la maestra Dolores. Iniciemos la conversación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues para mí es un honor estar aquí moderando este evento de esta importancia, este conversatorio donde vamos a hablar de mujeres e inclusión, una mirada interdisciplinaria. Y bueno, sí, para ello tenemos grandes invitadas. Vamos a hablar un poquito de la trayectoria de cada una de ellas. Empezaremos con Ana Luisa Cruz Estrada. Muy buenas noches, Ana Luisa. La maestra Ana Luisa realizó estudios de licenciatura y maestría en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la maestría, su desempeño escolar y la calidad en el desarrollo de su tesis Cine de ficción y narración, la teoría cognitiva y los aspectos racional y emotivo del espectador, le valieron el reconocimiento de mención honorífica, el más alto honor que otorga la UNAM a sus graduados. Entre 2010 y 2013 cursó el doctorado en Historia del Arte en Casa Lam. Actualmente participa como conductora del podcast Ciencia al Aire, una ventana a las humanidades y las ciencias sociales, disponible en Spotify, y es docente de la maestría en guionismo. Bienvenida, Ana. Gracias. Continuamos, continuamos con la doctora Diana. La doctora Diana de Luna Martínez es doctora y maestra en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y ex becaria con ACIT por el mismo posgrado. Fue acreedora a la medalla al mérito por sus excelentes calificaciones en nivel de doctorado. Además, en la misma casa de estudios realizó la licenciatura en Antropología Social y la tesis presentada fue reconocida como la mejor investigación del área de ciencias sociales. Cuenta con alrededor de 10 publicaciones científicas abordando la línea de cultura organizacional. Es dictaminadora de artículos para diversas revistas científicas, es ponente y conferencista, jurado evaluador de trabajos de investigación. Ha dirigido varias tesis y trabajos terminales, destacando 6 a nivel doctorado. Es docente certificado por la ANFECA. Bienvenida, doctora Diana. Muy amable, muchas gracias, un placer. Muy bien. Continuamos entonces con la doctora Angélica Martínez Ramírez. La doctora Angélica Martínez Ramírez estudió psicología y un posgrado en psicobiología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo estudios de posgrado en psicobiología, y neurociencia cognitiva en la Universidad de Barcelona, así como una maestría en educación en la Universidad del Valle de México. Tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental, nuestra UIC, en donde además concluyó el doctorado. Actualmente es docente del posgrado de la Universidad Intercontinental y colabora con el gobierno federal en el ámbito de la seguridad y la formación de cuadros de profesionales en evaluación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas noches a todas. Gracias. Buenas noches. Continuamos ahora con la doctora Adriana Andrade Fritsch. Vamos a su reseña. La doctora Adriana Andrade es doctora con mención honorífica en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Educación y en Sociología, licenciada en Sociología, diplomada en Acción y Desarrollo Cultural por el INBA, Administración de Proyectos por la Universidad George Washington, Administración de Negocios por la Universidad de California en Berkeley y Calidad por el TEC de Monterrey.
Ha participado en el diseño y dirección de programas académicos de posgrados en educación, de radio educativa y de investigación. Líneas de investigación, coordinación y gestión de proyectos en formación de capacidades de investigación, fortalecimiento del ejercicio docente, sistematización de programas de desarrollo social, perspectiva de género y educación, sociología del desarrollo como fenómeno sociocultural, y tiene también publicaciones en libros, capítulos de libro y artículos de revistas arbitradas en educación. Bienvenida, doctora Diana Andrade. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, finalmente les presento a un estudiante de la universidad, ya que al hablar de inclusión es de suma importancia también la presencia del estudiantado. Entonces, vamos a presentar ahora a la licenciada Nelly Catalina Lozada Jiménez. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Psicología Educativa, egresada de la Universidad Intercontinental en Psicología Mixta. Actualmente cursa la maestría en Intervención Educativa en la Universidad Intercontinental. Del 2015 a la fecha, se ha desempeñado como administrativa en Escuela de Lancaster y Universidad Intercontinental, dando seguimiento a trámites y procesos administrativos necesarios para titulación y otros temas académicos con respecto a los estudiantes. ¿Qué tal? Es un equipazo. Tenemos un panel de, diríamos, de terror, pero al contrario, de orgullo, ¿no les parece? Entonces, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Así, con el mismo orden en el que fueron presentadas nuestras panelistas, vamos a empezar con presentar la postura de cada una sobre el tema, ¿de acuerdo? Cada quien va a tener 7 minutos para fijar su postura y vamos así a cerrar. Yo les voy a avisar 1 minuto antes de que se acabe el tiempo. Exactamente. Entonces vamos a tener que poner nuestro bonito cronómetro, para que nos alcance el tiempo para todo lo que necesitamos presentar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la maestra Ana Luisa. Adelante, Ana Luisa. Gracias, buenas noches. Gracias a las colegas que están aquí este día para participar en el conversatorio. Gracias a quienes nos están escuchando en vivo desde la página de Facebook de la WIC. Yo voy a platicar un poquito de historia para llegar al presente y quiero hablar de que en este año, en el 2025, se cumplen los 50 años de la primera conferencia mundial de la mujer. Y aunque no lo podamos creer, esta primera conferencia sobre la mujer se lleva a cabo en México en junio de 1975, ¿no? Y a partir de ese momento, feministas que provenían de varias regiones del mundo empezaron a colocar en la agenda de la política global el debate sobre la importancia de los medios de comunicación en la igualdad de género. Como les platicó al principio Lola, mi formación es de comunicóloga, entonces a partir de ahí es que voy a darles yo mi postura. La importancia de los medios de comunicación para la inclusión y la igualdad de género está más allá de lo que podemos imaginar. Resulta que después de materializarse esta conferencia, se constituye algo que se llama la Plataforma de Acción de Beijing en 1995. Y aquí lo que se hace es una hoja de ruta para impulsar los derechos humanos de las mujeres y se habla de la importancia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Ya pasaron 30 años desde 1995 y yo considero que hemos tenido avances pequeñitos e incluso retrocesos. El área que menos avances ha registrado es la que está vinculada a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y lamentablemente la razón principal es de índole económico. Resulta muy redituable para los medios de comunicación promover imágenes estereotipadas de las mujeres. Es lucrativo para la prensa publicar narrativas sobre violencia feminicida que lejos de promover una toma de conciencia, lo que hacen es generar una pedagogía de la violencia feminicida y lo único que están haciendo es traducir en rating a este público que se está pues informando a través de los medios para poder vender publicidad. Los medios de comunicación actualmente, así como las redes sociales, son importantes porque son los que van a lograr el cambio de mentalidad e inclusión de la mujer en todos los aspectos. Tiene un papel central en la construcción social de lo que son las relaciones de género, porque son los que construyen el ideal colectivo de lo que es un hombre y de lo que es una mujer en sociedad.
Y resulta que estos estereotipos y roles de género pues se han ido reproduciendo en los medios de comunicación durante décadas, por lo cual es difícil cambiar la mentalidad de las personas que ven y escuchan estos medios, ¿no? Y los estereotipos pues tienen la característica de pasar inadvertidos, no nos damos cuenta y es una forma muy potente y muy eficaz de imponernos una manera de ver a las personas, hombres y mujeres. Hay un cuento que se llama Lección de Cocina de Rosario Castellanos, que fue publicado en 1971, donde ella pues platica qué es lo que siente una vez que deja de ser soltera y se casa, ¿no? Y a partir de ese momento nos damos cuenta de que ya han pasado más de 50 años y que ese libro de lección de cocina sigue vigente. Es el monólogo de una mujer recién casada cuyo conflicto principal es ¿qué voy a cocinar? ¿Cuál va a ser el menú que voy a preparar? ¿No? Y habla ella de la identidad de la mujer que en un momento deja de ser profesionista, independiente, para pasar a un yo distinto, que es el rol que ahora le asigna a la sociedad como mujer casada: atender su casa, preparar la comida, atender los hijos, y ahí vamos al siguiente estereotipo. Pareciera que los medios de comunicación de masas, incluyendo las redes sociales, nos están mostrando como mujeres empoderadas, ¿no? Somos mujeres profesionistas, somos mujeres que hemos alcanzado puestos de dirección y eso es muy interesante. Sin embargo, se nos vende como posible y deseable la imagen de esa mujer profesional que puede mantener una jornada maratónica de trabajo, que empieza con alistar a los hijos para llevarlos al colegio. Se despide amorosamente de ellos sin estrés, dándole un beso y dejándolos en la escuela. Después recorre media ciudad para llegar a su oficina. Muchas horas después regresa a su casa y tiene el ánimo suficiente para hablar con su pareja, para poner en orden asuntos domésticos, para llegar perfecta, sin despeinarse y sin molestarse al momento de dormir. ¿Y saben qué? Eso es mentira. No existimos la superwoman. La perfección no existe. Lo que necesitamos es empezar a generar contenidos, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que atiendan esta necesidad de las mujeres de no ser perfectas, que hablen de su realidad y que se haga visible que estas mujeres que quieren ser perfectas en todos los ámbitos sufren estrés, desgaste emocional y frustración, tanto en la vida laboral como personal, ¿no? Desearíamos que estas cosas cambiaran y desearíamos dejar de tener este cansancio crónico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es esto, es hablarlo, es visibilizarlo y darnos cuenta de que la victoria que podemos tener las mujeres a lo largo de estos años es ser conscientes de la situación que vivimos, platicarlas y que los demás nos escuchen para mostrar una faceta que es distinta a los de redes sociales y medios de comunicación. Gracias. Wow, excelente, Ana. Muchísimas gracias por tu participación. Em, Increíble, ¿no? Estar viendo todavía todos estas estereotipos que se están repitiendo, cómo se está aprovechando, todo lo que nos mencionaste aquí, bueno, el morbo, ¿no? Cómo se usa para el rating, etcétera. Otra cosa que podríamos mencionar es la inclusión forzada, ¿no? Que también de repente dices, a ver, espérame, ¿no? No, no, eso no es inclusión, lo estás forzando. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Ana Luisa. Vamos a avanzar entonces con la doctora Diana. Doctora Diana, tiene usted 7 minutos para su ponencia, por favor. Adelante. Muy amable, Dolores, muchas gracias. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la maestra Mónica, perdón, a la doctora Mónica, a la maestra Beatriz por su organización e invitación. Y bueno, estoy un poco sorprendida gratamente por la intervención de Ana Luisa, ¿no? Me pareció algo muy bueno y dando continuidad justamente a lo que ella expone, pues yo también ando por ahí con el tema, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero comentarles que no fue para mí tan sencillo pensar en algún argumento, sobre todo porque cuando uno reflexiona acerca de la mujer y la inclusión, justamente hay muchas aristas por donde observar, ¿no? Hay muchas cosas que decir, muchas miradas desde donde abordar el tema. Entonces, bueno, también me monté un poco en la formación que tengo, ¿no? Entonces dije, pues bueno, vamos a ver qué dice la antropología social al respecto.
Y justamente entonces caigo en esta idea de los roles y cómo me regreso un poco, la antropología social tiene como el centro de su quehacer el estudio de la cultura, ¿no? Y entonces, dado esto, pues esto nos remite directamente a los roles que jugamos cada una de las personas y otra vez analizando, pues el papel de la mujer o los roles que juega la mujer son muchos más que los que juega algún otro individuo en la sociedad, ¿no? Entonces, la mujer si es la que tiene que trabajar, tiene que atender la casa, tiene que hacer qué hacer, tiene que hacer comida, pero tiene que ser enfermera, pero tiene que ser cuidadora, pero tiene que ser dadora, pero tiene que querer, pero tiene que, ¿no? Y así le seguimos. Y entonces, bueno. Al final del día, pues, esto es, o lo que me interesa mostrar es la saturación a lo mejor que nosotras tenemos por esta idea o por estos roles que hemos jugado, pues, durante muchísimos años. Y por otro lado, también, además de todo esto que nosotras hacemos y que además asumimos, o sea, porque no es que uno diga, no, pues yo no puedo, ¿no? A ver quién lo hace o hazlo tú, o no, o sea, además lo asumimos, ¿no? Entonces, intentamos realmente hacer todo esto. Y les digo, y por otro lado también, todo lo que nos atribuye el otro, ¿no? Y entonces, o sea, lo hacemos, lo asumimos, pero además porque el otro también nos dice tienes que hacerlo, o sea, de forma directa o no, pero nos atribuye que si el niño se enferma, pues es la mamá, ¿no? Que si hay que llevar a la escuela, es la mamá, que si hay junta en la escuela, es la mamá, que sí, ¿no? Y así le seguimos. Entonces, eso también que nos atribuyen a nosotros como parte de esta sociedad, pues también nos hace, pues a lo mejor ser más sumisas. Además, este término también está involucrado como aquello que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces todo esto que a nosotros nos atribuyen, bueno, pues me parece que no lo hemos creído con el paso del tiempo, ¿no? Creo que hacia una historia, digamos, más contemporánea, puedo pensar a lo mejor en los últimos 30 años, 40 años, en donde la mujer empieza pues a pensar en una forma diferente que no tenga que ver con todo esto que acabo de mencionar, o sea, deja de ser bondadosa, sacrificada por el otro, deja de ser sumisa para integrarse a unos contextos diferentes, ¿no? En estos contextos, bueno, hablaré o pienso, por ejemplo, en esta idea de negocio, de una mujer, exitosa en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando le entramos a esta parte, ¿no? O sea, cuando la mujer sale de casa o deja de jugar este rol para jugar otro rol, pues no es tan bien visto. Hemos a lo mejor avanzado ya mucho, pero creo que sigue habiendo bastantes prejuicios respecto a lo que podemos hacer, lo que podemos lograr y cómo lo hacemos, ¿no? Porque otra vez se vuelve a traspapelar el juego de roles que aún tenemos sobre nuestras espaldas, ¿no? Em, no es tan fácil deslindarte de unos roles desde esta idea que tenemos de mujer preconcebida y hacer algo nuevo o hacer algo diferente, ¿no? Pero además, cuando nosotros intentamos salir de casa para hacer algo diferente, pues entonces nos enfrentamos a la exclusión, ¿sí? Porque entonces uno llega a un ambiente, a un espacio que no es propiamente de la mujer. Y entonces, pues ahí eres excluido, ¿no? Y otra de las grandes cosas que justamente dice la antropología, bueno, pues es esto de las identidades. Y entonces yo voy a identificarme, yo voy a aceptar, yo voy a querer, yo voy a colaborar con el que es igual a mí. Ese que es igual a mí, con el que yo me identifico y con el que formamos grupos, con el que somos parte del mismo gremio. Pero si una mujer llega a ese espacio que no es propiamente de ella, pues obviamente va a ser excluida, ¿no? Entonces, me parece que de a poco hemos ido abriendo estos espacios en donde nos aceptamos o somos aceptadas en espacios que propiamente no eran nuestros, pero que va cambiando y me parece que tiene que continuar de la misma manera. Cada día estos espacios pues se van abriendo y además yo le apostaría mucho sobre esta argumentación que estoy dando a la empatía, ¿no? O sea, creo que el que sea diferente a mí o el que sea el otro no quiere decir que sea rechazado. Más bien lo que tengo que hacer es aprender a convivir, aprender, darle la oportunidad al otro, saber que el otro puede hacerlo y que no necesariamente tiene que ser igual que yo.
¿no? Desde su propia, digamos, subcultura, desde su propia perspectiva, desde su propio rol, puede también hacer lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, yo finalizo. Un eh, minuto, doctora. Gracias. Me gustó mucho esto que leímos en el video, cambiar lo que no se puede aceptar. Entonces, pues con eso me quedo, ¿no? Sigamos cambiando. Muchas gracias a todas. Gracias, Dolores. Muchas gracias, doctora. Sí, ¿no? Y ya que te sales del rol, entonces, ¿cómo lidias con el miedo y la culpa? Todavía no estamos ahí, todavía estamos en el proceso. Sí, ¿no? El miedo y la culpa de no ser esa mamá que tú te habías prometido a ti misma cuando eras niña, ser, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, vamos a continuar. Ahora es el turno de la doctora Angélica. Doctora Angélica, tiene Hola, 7 minutos. Adelante, por favor. gracias, muy buenas noches. Muchas gracias pues por la invitación. Yo me permití escribir algunas líneas para esta reflexión y me voy a permitir compartirlas, ¿no? Yo inicio esta reflexión justamente con la palabra inclusión, que implica integrar a todas las personas sin distinción en una sociedad, ¿no? Pero cuando incluimos a alguien en un juego, en un discurso, en un espacio, inicialmente esa persona debe ser vista, primeramente, escuchada, reconocida y validada. Pero también resulta trascendente que sea mirada. Esto implica visibilizar que esa persona es significativa. Cuando esto ocurre, hay una identidad y se da un enriquecimiento psíquico porque eso da cuenta de que existimos. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue incluida yo o cualquiera de nosotras por vez primera en un lugar? Y aquí quiero retomar un concepto teórico de Christopher Bolas que él habla de objeto transformacional. Es decir, es un proceso que realizaron nuestras madres en el inicio de nuestras vidas, de tal manera que la madre nos ha transmitido la estética de existir, es decir, la inclusión dentro de la vida de lo humano. Por lo tanto, no hay nada en la vida que no haya sido atravesado por lo femenino. Pero un objeto transformacional no solamente queda circunscrito a la madre. Y aquí la pregunta es de qué manera cada una de nosotras transformamos los espacios en los que nos encontramos. Y pienso en los espacios psíquicos de las mujeres, ¿no? En esos espacios que permiten dar cuenta de su existencia. ¿Y qué transmitimos nosotras en los lugares académicos sobre esta estética de la existencia como mujeres en un mundo en donde no siempre alcanzamos a ser visibilizadas? ¿Cómo hacer para visibilizarnos en los discursos? Desde mi perspectiva, me parece que el lenguaje inclusivo no nos alcanza para lograrlo y yo pienso más bien en otorgar una estética de la existencia inclusiva, ¿no? En donde la palabra permita señalar las diferencias y recalcar que lo diferente no es lo mismo que desigual. Lo diferente suma, lo diferente crea, permite miradas distintas, mientras que lo desigual va lesionando, va fragmentando, va enclaustrando el crecimiento y coloca a las personas en una condición de desvalimiento. Si las palabras promueven las desigualdades, pues vamos desvalidas y en un desamparo desde lo psíquico. Y aquí me permito hacer como una analogía. Cuando en los discursos no existe una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, queda un vacío psíquico incomprensible, semejante a lo que ocurre en un evento traumático. Son vacíos que no logran conectar con algo, es decir, lo doloroso se incrusta en la psique y no podemos descifrarlo. Y las personas se preguntan, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto que me está ocurriendo o qué es esto? O sea, es decir, si hay confusión y poca claridad, surge la duda, el vacío y lo inexplicable. El trauma es una ausencia de sentido. Por ello, en un evento traumático, ¿qué hacemos? Pues generamos palabras, escuchas, que se produzcan acciones, emociones, ¿no? Etcétera. La idea es simbolizar eso que nos está ocurriendo. El entorno, por supuesto que es esencial para tramitar un evento de esta naturaleza, pero sin embargo, a veces los discursos actuales y un poco en relación con lo que venimos narrando en este conversatorio, a veces esos discursos relacionados con las mujeres no parecen empatar con lo que vemos. Y cuando hay una falta de sentido, surge la angustia y un desamparo
porque no alcanzamos a sostener lo que es incongruente en relación con esto que vemos, ¿no? Porque si no, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se ha fortalecido la legislación en favor de las mujeres, que existe una paridad de género o una sororidad entre nosotras? Y sin embargo, en el día a día es difícil identificar este discurso cuando vemos pues a vecinas nuestras muertas, a las niñas que están abandonadas sin educación y sin una estimulación psíquica que les permita imaginar futuros distintos. ¿Cómo empatar el discurso social mientras existen mujeres ancianas golpeadas o mujeres trabajadoras que han sido expulsadas de un espacio sin siquiera haber sido escuchadas? Y aparecen una a una las huellas psíquicas de mujeres que albergamos un dolor que yo puedo llamar un dolor de género, porque las lecciones son colectivas y nos siguen traspasando a todas. Los temas que lesionan a las mujeres yo creo que son del ámbito de lo colectivo y por tanto deben ser resueltas en comunidad. Recordemos que desde la propuesta psicoanalítica el sujeto no es aislado, siempre va a reconocer la importancia del semejante para constituirnos como personas. Es decir, ningún ser humano, ninguna mujer puede ser pensada sin el análisis del contexto social, ¿no? De ahí la importancia del discurso, como decía la doctora Ana, porque va configurando la interioridad de las personas. Y aquí es qué discursos transmitimos, ¿no? Pareciera que hoy la mujer sigue siendo un objeto y no un sujeto. Y los discursos actuales pues no representan lo que nos acontece, validan el desamparo. Creo que sigue siendo difícil ser mujer actualmente y por eso la alternativa es dar relatos alternos, es decir, reflejar algo distinto que permita que las mujeres sueñen, dibujen, escriban otras cosas. Creo que hay que ayudar a sentir los problemas de otras y hacerlos propios, modificar algo que se llama enunciados identificatorios que nos han sido colocados, Un generar una minuto. historicidad, gracias, una historicidad distinta de lo femenino y generar discursos éticos que sumen, ¿no? Aquí la idea es que hablemos de estas historias de género, porque al no hacerlo siguen heredándose los hoyos psíquicos de la no comprensión. Hoy, bueno, pues este año, hace 50 años que la ONU, como ya lo comentamos, institucionalizó el Día Internacional de la Mujer y quizá un día conmemoremos a la mujer que se encuentra con un otro en un terreno de igualdad. La inclusión es una oportunidad para enriquecernos, salgamos de los consultorios, de las aulas, porque todos y todas estamos atravesados por momentos semejantes y solo en grupo podemos darles una comprensión y un simbolismo diferente. Vamos a fortalecer las pautas de relación porque todos y todas somos vulnerables, seamos un grupo presente que siga escuchando, generemos una acogida diferente, creando nuevos significados de nuestra presencia en comunidad. Hasta aquí me detengo y muchísimas gracias por la escucha de este momento. Muchísimas gracias, doctora. Puntos súper importantes. Creo que esto se va a poner todavía más profundo y mejor con las aportaciones de cada una. Em, Me quedé con la incongruencia lleva a la angustia, al desamparo. Si el discurso no es congruente, obviamente lo que vamos a ver es pura superficialidad ahí en las comunicaciones, ¿no? En fin, va todo, todo, todo de la mano. Vamos ahora, por favor, con la doctora Adriana. Doctora Adriana, tiene 7 minutos. Adelante, por favor. ¿Ya Me da estamos? mucho gusto estar aquí con ustedes y también con quienes nos estén escuchando. Y lo que les invito es a que exploremos desde una mirada utópica las propuestas epistemológicas que en este momento, digamos, se orientan hacia innovaciones educativas. Y entonces ahí, pensando en dónde están puntos de encuentro con la perspectiva de género. Y esta reflexión no solo para enriquecernos, digamos, desde un punto de vista formal, sino cómo lo llevamos del día a día en las aulas, pero también en las relaciones interpersonales. Entonces, dentro de estas perspectivas epistemológicas estaría el pensamiento complejo, en donde la educación es un sistema interconectado. Y entonces ahí encuentro que
reconocer las experiencias de género que no son aisladas, sino que están influidas por múltiples factores, la cultura, como ahorita estábamos viendo, la clase social, la raza, y de alguna manera, desde esta perspectiva utópica, pues cómo puedo fomentar en mis áreas de influencia un ambiente más en donde sean voces escuchadas que en general no lo son. Y no quiere decir que participen si alguien no le gusta, no es extrovertido, pero tienen otras formas de expresarse. Otra perspectiva sería la de la sostenibilidad y siempre la referimos al medio ambiente, pero también tiene mucho que ver con la justicia social, porque aquí las mujeres y las personas de género diverso a menudo son las más afectadas de crisis ambientales. Y entonces aquí de lo que se trataría es cómo podemos propiciar, entusiasmar, animar a que cada quien en su área de influencia pueda de alguna manera gestionar cambios, cambios en sus comunidades próximas. eh, una tercera perspectiva es la descolonización, las epistemologías del sur, y aquí me parece muy importante desafiar las narrativas hegemónicas. Yo estaba pensando con Ana Luisa y con Diana cómo estos personajes de las mujeres empoderadísimas, guapas, fuertes, brutales, porque son más crueles que los crueles. Híjole, espérame tantito. ¿Qué pasa con otras voces? Y ahí sí haría énfasis en que no se trata solo de las mujeres, sino en general de quienes estén en posiciones más vulnerables. Y entonces ahí sería como construir, darnos chance de pensar otras formas. Y ojo, esos son desafíos muy grandes para los que estamos en las universidades, porque es abrir a otras perspectivas. Y llamaría otra perspectiva, la del aprendizaje inmersivo, la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Cómo podríamos explorar estas experiencias que en general son individuales, pero fomentar una comprensión más rica, más matizada, en donde tratáramos de poner en perspectiva pues los desafíos? No todo es color de rosa y podemos encararlo al mismo tiempo de estar pensando en las oportunidades que hay de mejorar las cuestiones. Otra perspectiva que a mí me parece muy fuerte y que Angélica lo mencionaba como estos relatos alternos y sería la perspectiva de las epistemologías narrativas. Y entonces permitir contar desde darnos la palabra y también escuchar estas experiencias desde la vulnerabilidad, desde lo desconocido, desde lo que no está formalizado y conectar con las vivencias de los demás. O sea, me conecto conmigo y me conecto con los otros y ahí tenemos posibilidad de estar problematizando las percepciones. Y antes de que me llegue la campanita del minuto, pues lo que aquí esta oportunidad de estar juntas, juntos y en paz, es como ver un enfoque pedagógico, un enfoque educativo en donde pudiéramos, y de hecho es lo que me anima todos los días a levantarme, contribuir en ese espacio de influencia para una sociedad pues que nos haga estar más contentos. Yo creo que pensaba mucho en Alicia en el País de las Maravillas, que siempre se pregunta, pero ¿y quién soy? ¿La grande, la chiquita? No entiendo nada, las palabras que me dicen y demás. Bueno, todos los días como que para mí el desafío es estar reconfigurándonos y aprovechar con eso, pues de alguna manera que la energía que tengamos, pues también se transmita a otros que se animen a entrar a la aventura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, qué bueno que lo retomó. Creo que esto es importantísimo subrayarlo. ¿Qué aportar, no?
gestionar cambios, cada quien desde su área de influencia. Y esto que agregó, para una sociedad que nos haga estar más contentos. Qué belleza. Con eso, creo que con eso me quedo bien feliz. Ahora vamos, ya vimos como cosas muy positivas, vimos cosas que hay que trabajar, muchas cosas que tenemos todavía que apretar. Me gusta esto también de, no estamos solas, la lucha no es nada más de las mujeres. Esta aportación me parece también fenomenal. Y ahora, si les parece bien, vamos a la presentación de la licenciada Nelly. Nelly, Muchas bienvenida, gracias. 7 minutos. Perfecto, muchas gracias. Creo que sí, es suficiente. Y retomando todas las observaciones y bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de compartir este espacio con compañeras y con doctoras, maestras. Pero bueno, retomando todos estos diálogos y observaciones que se han venido reflexionando, me gustaría hacer una pequeña introducción y qué pasa con la incorporación y la inclusión de las mujeres con discapacidad en los espacios laborales. Bueno, para empezar, me gustaría hablar de Margarita Chorn, que ella recibió el título universitario en 1886 como la primer mujer odontóloga. Y luego viene Matilde Montoya en 1887, que recibió el título en medicina. Ellas son mujeres mexicanas muy importantes para esta época. Y bueno, académicamente las mujeres preparadas pueden aspirar a puestos de relevancia. Actualmente, históricamente, las mujeres podemos ser parte de cualquier cargo, podemos ser directoras, rectoras. En la actualidad no es algo que nos impida nuestro género, ¿no? Ser parte de ello. Pero bueno, retomando los diálogos de la doctora Diana, de la maestra Ana, pues las mujeres trabajamos en promedio 10,8 horas más que los hombres, es una realidad. Retomando el Ministerio de Trabajo de Chile nos indica en el 2016, datos muy puntuales, que las mujeres en puestos más altos normalmente laboran más que los hombres y ganamos 21% menos que los hombres. Entonces, ¿qué pasa si como mujeres no tenemos esa inclusión al ámbito laboral? Y ahora, ¿qué pasa con las mujeres que sufren discapacidad? O sea, ¿a qué se enfrentan ellas? Y cuando digo discapacidad no me refiero solamente a las barreras físicas, me refiero también a las barreras culturales, a las barreras emocionales, a las barreras que tienen las empresas o que colocan las empresas. Ahorita en este mundo que está tan valorizado, que seas profesionista, que tengas posgrados, que seas alguien exitoso como mujer y mujeres de poder. Pero ¿qué pasa con las mujeres que se enfrentan a estas barreras y a estas discapacidades? O sea, si de por sí, ahorita hablando eh, con los hombres, o sea, el dato que tenemos de que trabajamos más y ganamos menos, estas mujeres pues están en total desventaja con los hombres. La ONU hace tiempo, más o menos por ahí de la década de 1980, 1990, eh, empieza a hacer, empieza a crear esta parte de vivir, de que todos tenemos derecho de vivir sin presiones, que tenemos derecho a vivir plenamente por el simple hecho de existir. Pero realmente en la actualidad vemos casos donde las empresas pueden incluir a la persona, pueden incluir a la mujer que tenga un currículum bastante preparado, que esté muy bien preparada académicamente, pero la empresa no cuenta con las herramientas, no cuenta con los elevadores, no cuenta con los baños adecuados para rampas, no cuenta con letreros braille para débiles visuales, etcétera. O sea, al final, aunque digamos sí hay una inclusión, a partir de 1990
se abrió y se aperturó, porque la ONU sí la declaró, la apertura para que las mujeres entraran al medio laboral con alguna discapacidad, pero ahora resulta que no tenemos las adecuaciones necesarias en las empresas y que no existe una inclusión genuina por parte de las empresas. Puede existir por parte de los empleadores, puede existir por parte de los compañeros, pero por parte de las empresas todavía no estamos preparados para ello. Bueno, actualmente en el ámbito educativo, y que es el ámbito que a mí me compete y me corresponde, se ha estado investigando, se ha estado trabajando, hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho de interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es esta parte donde se discrimina a una mujer o se hace la discriminación, por ejemplo, se discrimina a una mujer por ser indígena, por ser mujer, eh, por ser desempleada. Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad, estamos hablando de los múltiples factores que hacen que una mujer no sea genuinamente aceptada en la sociedad, ¿no? Entonces, podemos hablar de muchos factores, de la inclusión que ya existe, pero realmente la Secretaría de Educación Pública a partir del 2020 empezó con esta parte de la nueva escuela mexicana y las normas de cambio. Solamente se creó y se adecuó para las escuelas normales un programa de mejora para la inclusión. Solamente. O sea, se habla de inclusión en este programa de la nueva escuela mexicana, pero no se ha adecuado nada. O sea, los programas siguen igual, solamente se hizo la adecuación en esta parte de las escuelas. Entonces, Un minuto. perfecto. Gracias, gracias, maestra. Entonces, como tarea, y ya para ir cerrando el tema, como tarea y como labor, bueno, desde nuestro ámbito, que es la educación, debemos de sensibilizar y debemos de crear programas que mejoren. O sea, no nada más el programa ahora que mejore la inclusión o decir, vamos a incluir a las mujeres, sino que el programa también sea la adecuación de las empresas, la adecuación de las escuelas para darle voz a estas mujeres presas de su cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, sí, ¿no? Si estamos apenas tratando de lidiar poco a poco con que se nos acepte tal cual en igualdad siendo mujeres, ahora sí, además de ser mujer, tienes alguna otra de las desventajas que estaba como, bueno, desventajas, condiciones, digamos, de las que nos estaba comentando también la doctora Adriana Andrade, pues bueno, qué complicación, hay mucho todavía que trabajar. Entonces, para empezar a trabajar en esto mismo, vamos a empezar ahora sí las aportaciones. ¿Quién quiere profundizar? ¿Quién quiere decir algo más? No sé si quieran, continuamos con el mismo orden o vamos cediendo la palabra conforme la vayan solicitando. Mismo orden, yo sugeriría, ¿no? Eh, de acuerdo, entonces nos vamos en orden. Igual si alguien necesita hablar en ese preciso momento, pues ya solicita la palabra. Entonces, si les parece bien, regresamos con Ana. Ana Luisa Ok, Cruz. sí, Adelante, Ana. hola. Bueno, pues yo escuchando lo que dicen las colegas, es muy interesante ver la perspectiva que cada una de ellas tiene dependiendo de su área, pero todas coincidimos en que debemos dejar el área del discurso para pasar a las acciones, ¿no? Se habla, por ejemplo, del lenguaje incluyente, si el uso de la arroba para sustituir algunas letras es conveniente o no, si es correcto decir presidente, presidenta, etcétera, y no está mal poner, poner como en discusión que necesitamos ser visibles en todos los ámbitos. Sin embargo, esos cambios no son lo suficiente ni reditúan lo que nosotros estaríamos pensando. Entonces, creo que lo más importante es pasar del discurso a la acción. Y las que nos dedicamos a la docencia tenemos la ventaja y el privilegio de poder hablar de estos temas, de hacer conciencia en los estudiantes para que el cambio no sea un cambio por decreto, un cambio por ley, porque esos son los que menos funcionan, ¿no? Hay un decreto, hay una ley y la ley te obliga a tener
X porcentaje de mujeres en representación política, dentro de puestos de poder en las empresas privadas, etcétera. Pero esas obligaciones a veces ni siquiera se cumplen porque se falsean los datos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en elecciones políticas que para cumplir con la cuota de género hay mujeres como candidatas, pero tienen un suplente que es hombre. Y cuando llegan, la mujer no ejerce ese puesto para el que fue elegida por la comunidad, ejerce el hombre que era el suplente. Entonces, eso se trata como de estar fingiendo todo el tiempo que existe una inclusión cuando en realidad no está presente. Entonces, creo que lo que nos corresponde es pasar del discurso a la acción. No esperar una normatividad, no esperar un decreto, no esperar una conferencia a nivel mundial, sino empezar a hacer acciones pequeñas, cotidianas, para que las cosas vayan cambiando. Y pues si tenemos a veces el peso o la carga, como decía Diana, de que aparte de todo, pues si eres mamá, te toca cuidar a los hijos y están enfermos porque así lo dicta la sociedad, pues esa sería la parte difícil, pero lo positivo es que también dentro de ese cuidado está la educación. Y con la educación podemos ir cambiando la mentalidad de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros alumnos, y entonces se convierte ya en una comunidad que tiene una perspectiva distinta y que quizá no se va a alejar, por ejemplo, de lo que se publica en redes sociales o de lo que ven medios de comunicación, pero lo va a ver con una mirada más crítica, ¿no? Menos pasiva, ya con una perspectiva distinta que nosotras como mujeres, por estar al cuidado de ellos, también tenemos la posibilidad de comentarles. Excelente, de influir con realidad, digamos, ¿no? Excelente. Este, y volvemos a lo mismo. ¿Ven cómo tiene que ver con esto de gestionar el cambio desde tu área, ¿no? Bueno, entonces pasar del discurso a la acción. Retomamos entonces con la doctora Diana. Doctora Diana de Luna, adelante, por favor. Y muchas gracias. Eh, Estaba yo elaborando una retro muy similar otra vez a lo que nos comenta Ana Luisa, ¿no? Sin duda, o sea, creo que coincidimos que eh, el papel de la mujer tiene que ser resignificado, ¿no? Ya lo decía la doctora Angélica, tiene que cambiar el papel de la mujer y tiene que tener una resignificación totalmente diferente. Tenemos que hacer que esta persona, que este rol se adapte a lo que tenemos actualmente, ¿no? Me parece que por ahí también lo decía, me parece que la doctora Adriana, al día de hoy no solamente estamos hablando de mujeres, ¿no? En este foro nos estamos dirigiendo a mujeres, pero creo que el cambio en un nivel social, sociocultural, va mucho más allá, ¿no? A mí me parece que sin duda durante muchos años la mujer ha sido el pilar de la familia. Entonces, al salir la mujer de casa o dejar de jugar este rol como su rol principal, se reconfigura la familia y que se reconfigure la familia para una sociedad como la mexicana, pues te lleva a cambios muy importantes, ¿no? A cambios muy relevantes, a cambios muy grandes. Y sin decir si es bueno o malo, o sea, lo importante es decir que ese cambio lo estamos viviendo, que ese cambio lo estamos transitando. Y me parece que pues estamos en ese camino, pero creo que en ese camino nos toca a todos intentar una resignificación, porque ahora las escucho y es cierto, o sea, que si los medios de comunicación, que si ahora la mujer empoderada, que si ahora la mujer que también enfrenta a su golpeador, que si la... Y así, ¿no? O sea, un montón de cosas que ahora hacen las mujeres o hacemos las mujeres que antes no, y cosas positivas y cosas no tan positivas, ¿no? Pero al final, o sea, todo esto lo que da muestras es de que estamos en un camino y creo que es muy importante que resignifiquemos ese camino hacia donde realmente queremos llegar, ¿no? Y ese hacia donde queremos llegar, pues justamente es a un contexto de inclusión basado en esta diversidad o en estas características que nos dan el ser mujer, ¿no? No buscamos solamente una igualdad, sino un reconocimiento desde el ser mujer. Me parece que podemos o debemos, creo que ya es debemos influir en quienes podemos
para buscar esta resignificación y que entonces empecemos a tener un curso más claro y lleguemos a un puerto en donde sea satisfactorio para todos, ¿no? Otra vez, todos en términos sociales, no solamente para la mujer en sí, sino todos. Y pues creo que hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana. Bueno, entonces ya llevamos del discurso a la acción y resignificar el papel de la mujer. Y ahí vamos hacia esta cuestión de la importancia de la mujer como, también como en esta historia del proceso, del cambio, de la percepción de la mujer, pues también se ha visto que la lucha es acompañada, ¿no? Las minorías, nos vamos dando de las manos y vamos reconociendo la lucha del otro justamente por evitar estas desigualdades que nos comentaba la doctora Angélica, ¿no? Irnos más hacia esta existencia inclusiva eh, que puede ser diferente, pero no debe de ser desigual. Bien, entonces nos vamos ahora con la doctora Angélica. Doctora Angélica, le cedemos los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que me han llevado a reflexionar en varios puntos, ¿no? Ahorita justamente escuchando a la doctora Diana con esta resignificación y tal vez desde una perspectiva, vaya, desde donde soy de origen, ¿no? Yo pensé en una resignificación interna. Creo que cabría que desde cualquier espacio en el que estemos, es decir, no necesariamente el ámbito de lo psicoterapéutico, la psicología, sino cualquiera, una ingeniera, una abogada, un maestro, un científico, un barrendero, una costurera, cualquiera, realmente podríamos empezar a dar unas significancias internas distintas y dar un soporte en un ámbito de la salud mental. O sea, es decir, la salud mental es terreno de lo social, no corresponde solamente a un terreno clínico, sino cae en un terreno de lo social y por lo tanto, si nosotros fortalecemos también desde allá, ¿cómo vamos a fortalecer a alguien, por ejemplo, que no conoce al 100 un evento o unas características psicoterapéuticas? La clave está en el vínculo. ¿Qué tal si nos vamos vinculando, acercando a un otro? Por ejemplo, hace ratito la doctora Adriana hablaba de algo muy lindo. A mí me encantó cuando dijo, ¿por qué no vamos escuchando incluso o contando otras narrativas, pero desde los vulnerables? Entonces, si nosotros establecemos un vínculo, hoy día con la tecnología que a veces nos separa, ¿no? En este elemento corporal, no nos permite un acercamiento cercano, táctil, pues, ¿no? De tocarnos, pero podremos generarlo entonces a través de otras formas. Con la palabra, podemos generarlo con la creación, decía Nelly, de programas, ¿no? Pero si nosotros logramos un vínculo cercano, vamos fortaleciendo esta salud mental interna y por lo tanto vamos fortaleciendo, diría a lo mejor, una salud mental colectiva, que por lo tanto nos permita pues un regalo distinto como sociedad. Y como bien dijo la doctora Diana, no es un terreno solo de mujeres, estamos hablando de un trabajo en comunidad. Como lo dije yo hace un rato, los problemas generados en comunidad, la única alternativa es en conjunto, en comunidad, no hay de otra salida, ¿no? Claro, excelente, excelente. Como que se van clarificando cosas, ¿no? Entonces, eh, vínculos, justo lo que nos faltaba, del discurso a la acción, resignificar el papel de la mujer con una significación distinta para fortalecer vínculos cercanos para fortalecer la salud mental colectiva, es decir, no solo las mujeres, sino de la comunidad. Qué belleza. Entonces, vamos ahora con la doctora Adriana. Doctora Adriana Andrade, adelante, por favor. Pues de lo que estoy escuchando y de lo que disparan, digamos, de por dónde seguir explorando, me parece que en esta hay como una toma de conciencia. Cuando al principio, Dolores, decías, pero hay que pasar del discurso a la acción. Bueno, pero
yo pensaría a una acción también que tiene que ver con esta responsabilidad de mí, o sea, de mí para con los demás y conmigo misma. Y en esta toma de conciencia, también pensaba que, por ejemplo, ahí en los posgrados de educación, algo que para mí es muy importante es entender que no solamente se trata de desarrollar esta parte intelectual, sino, por ejemplo, abrir caminos, por ejemplo, al arte. A mí me parece que esos son aprendizajes también. Ay, que es que no escribo bien, es que no pinto bien, es que no bailo. Ay, bueno, pues sí, ¿qué importa? O sea, sacúdete del pincel de tu cuerpo. Pero sí, en este entendido de encontrar que yo tengo una voz diferente, pero que es muy válida. Yo soy socióloga, digamos, mi formación inicial y mi mirada siempre es sociológica. Y entonces a mí me causa una sorpresa enorme. Pasan décadas y yo sigo que ahora sí, mis padres fundadores, Marx, Weber, Durkheim, bueno, ¿y por qué nunca me hablaron de Harriet Martineau, que también escribía y también, porque resulta que la mirada hegemónica era macro y ella tenía una explicación, una interpretación de la realidad desde lo micro. Y entonces como que, ay no, pero entonces eso no vale, ¿no? Es como cuando me dicen, es que estoy dando un cursito. Oye, no, pues yo no iría porque si das cursitos, no vale la pena. En cambio aquí, cada una nos preocupamos por, oye, ¿qué puedo compartir que valga la pena? Pero la primera que lo tiene que creer soy yo, sino cómo voy a hacer esta transmisión, digamos, de un ánimo, de una disposición. Y esa es una parte que hay que cultivarla en hombres y en mujeres y otros géneros que es un continuum y de repente no los nombro, pero estoy teniéndolos aquí en cuenta de que sí encontremos formas como de rascarle a las emociones, a las ideas que suenan medio locas y luego, ¿y por qué no? Vamos a explorarlas. Y ahorita nada más para cerrar, doy clases en la Facultad de Medicina y aquí aparte de la UIC, y entonces a mí me parece algo delicioso ver cómo de repente invito a mis estudiantes vamos a meter cosas de arte y de repente, pues hay sorpresas. Oye, es que no tengo tiempo. Nunca van a tener tiempo. Es una agenda que es avasalladora, todo lo que tienen que estudiar y demás. Pero, pues ahora sí que sácale brillo a tu sierra, ponle el filo para que puedas seguir cortando árboles, porque de otra manera, pues nos constreñimos y vamos teniendo una mirada cada vez más pesimista, y eso es lo que creo que es muy importante ahora. Entonces, por un lado, tomar conciencia de la responsabilidad conmigo y con los demás, abrir caminos, no quedarnos solo en lo intelectual y tener cuidado con esta mirada hegemónica, ¿no? Más bien reinterpretar la realidad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Vamos ahora con el comentario de la licenciada Nelly. Adelante, Nelly. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues desde mi perspectiva y educativa, yo les propongo que normalicemos que las personas, no solo las mujeres, pero en general las mujeres y las personas con discapacidad trabajen, tengan empleos que sean remunerados y que no sean los que ponen uñas, los que hacen pasteles, los que hacen manualidades. Normalicemos eso y deconstruyamos pues esta mentalidad de los invalidados, los segregados, que dejemos de lado esa parte, que todos tenemos los mismos derechos, la misma apertura para estudiar, para formarnos, para tener posgrados, todos tenemos los mismos derechos. Y bueno, también otra parte importante que desde mi ámbito y el educativo, normalicemos esta parte de que los niños asistan a la escuela, o sea, no porque está en silla de ruedas o no porque
no puede ver, no asista a una escuela normal. Sabemos que hay escuelas especiales pero sí normalicemos esta parte, que todos tengamos esa inclusión y seamos parte de algo. Sensibilicemos también un poco a la sociedad, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a mirar con otros ojos y a ver que todas las personas, por el hecho de existir, somos personas. Y bueno, también me gustaría pues dejar esta parte, si gustan leer la historia y la bibliografía de María Carmen Riu, todavía vive y es española, es una mujer increíble que ha luchado por los derechos de las mujeres con discapacidad, ha sido paralímpica, ha ganado medallas, es una mujer excepcional, es maestra en psicología y pedagogía, entonces se los recomiendo muchísimo leer su bibliografía. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, nos quedamos con 5 puntos, ¿no? Así a grandes rasgos, por favor, si algo se me está quedando fuera, alguien por ahí que me eche la mano. A ver, 1, nos quedamos con del discurso a la acción. 2, resignificar el papel de la mujer. 3, significancia distinta para salud mental. Vínculos cercanos para fortalecer salud mental colectiva, no solo mujeres, sino en comunidad. 4, toma de conciencia, responsabilidad conmigo y con los demás, no solo lo intelectual, abrir caminos, reinterpretar esta mirada hegemónica, reinterpretar la realidad. Y esta, broche de oro, normalicemos la inclusión, ¿no? Tanto mujeres como personas con discapacidad, no mujeres, de todos modos, todos, que tengan empleos remunerados. Sí, terminar con esto de la segregación, em, sensibilizar, todos somos personas. Bien, em, bueno, me parece que sí estamos viendo ya unas maneras de pensar totalmente distintas, ¿no? Y lo que es muy interesante es llevar ese discurso que estamos viendo, que realmente sea un nuevo discurso, un discurso congruente, que no nos lleve a la angustia, ¿no? Que no nos lleve al vacío psíquico ni al trauma, eh, que no nos lleve, que no nos mantenga en el discurso hegemónico, y ya que tengamos bien claro el discurso, que se hable, que se discuta, que se sepa, que se maneje, que lo tengamos seguro con respecto a nosotros y los demás y nuestra comunidad, entonces ya poder hacer esta comunicación de estas narrativas, ¿no? Narrativas más complejas. En fin, ¿alguien quiere agregar alguna otra cosa que se esté quedando fuera? Yo, Adelante, Ana. yo quisiera invitar a quienes nos escuchan a desaprender. Entendamos que desaprender es saber que todo conocimiento es temporal y por ello es perfectible. En el momento en el que nosotros desaprendemos, estamos olvidando algo que quizá desde niños aprendimos y es un esfuerzo el que vamos a hacer, un esfuerzo consciente por abandonar patrones conocidos, por abandonar convicciones y zonas de confort que nos han llevado a actuar de cierta manera durante toda la vida. Ejemplo, me duele escuchar que como apelativo cariñoso llamemos a nuestras hijas princesas. Sé que no hay maldad en ello, que es dejar claro la importancia que esas niñas tienen en el reino de la casa. Sin embargo, desde pequeñas les estamos creando un estereotipo reforzado por los medios de comunicación, específicamente Disney, ¿no? A donde la naturaleza de las niñas tiene que ser congruente con la de esos cuentos de hace siglos. Y no es que en su momento estuvieran mal los cuentos, es que ya pasó el tiempo. Por eso es que todo conocimiento es perceptible, porque conforme vamos avanzando puede quedar en desuso. Entonces, evocar a estas princesas de los siglos XVII, XVIII es creer que todo el valor de nuestras adolescentes es ser dulces, de carácter maleable, dóciles, obedientes, hacendosas y sobre todo lo que duele
es saber que están esperando que llegue un hombre a hacerlas felices. No es un hombre, no es una mujer, ninguna otra persona puede llegar a ser feliz al ser humano más que uno mismo. Desaprendamos ese tipo de historias que nos contaron desde pequeños y tengamos una perspectiva distinta de lo que es la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. ¿Con esto ya cierras? Perfecto, Ana. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Doctora Diana, ¿quiere usted tomar la palabra y hacer sus conclusiones? Muchas gracias, sí. Adelante. Yo creo que un poco siguiendo lo que nos comentaba Ana, me parece que eso que ella está mencionando ahora es la verdadera valentía y el verdadero empoderamiento que deberíamos de tener la mujer, ¿no? O sea, el que de verdad estemos empoderadas, fuertes y seamos valientes para dejar de lado estos estereotipos. O sea, me parece que eso es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Lejos de un papel que, en mi opinión, se desvirtúa demasiado. O sea, creo que esto es lo que tendríamos que estar haciendo. Y en mi primera intervención, por otro lado, en mi primera intervención yo les mencionaba esto de la empatía, ¿no? Creo que también si somos empáticos con el otro, esto ayuda muchísimo, ¿no? Cuando te des cuenta que el otro no es igual que tú, pero que también tiene capacidades, que también tiene habilidades, que también puede hacer las cosas, creo que también eso nos pone del otro lado. Con esto cierro. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana. Nos vamos ahora con la doctora Angélica Martínez. Doctora, Mm. adelante. Sí, bueno, pues yo a lo mejor quisiera cerrar mi participación con la importancia de este tipo de encuentros, ¿no? Porque estos encuentros nos llevan a recordar una y otra vez el camino recorrido y que hemos logrado grandes cosas. Entonces, creo que es muy importante los espacios como estos. Yo creo que yo invitaría a mí misma, ¿no? Inicialmente, y al resto de quienes están acá, a los que nos escuchan, a esto que se ha comentado en las últimas participaciones, que es a crearnos de una manera distinta y a transformarnos, ¿no? A transformarnos conforme el mundo va llegando a nosotros, incluso ocupando este arte que decía la doctora Adriana. De esa manera podemos encontrar nuevas formas de expresarnos y de decirnos, ¿no? Creo que tendremos que seguir eh, aceptando y valorando, validando la diferencia. Yo sí creo que el hecho de ser diferentes, como incluso lo decía Nelly, puede aportar muchísimas cosas. Es un regalo que seamos distintas y distintos, que hayamos altas, delgadas, eh, no sé, ingeniosas, de todo. Esa diferencia es la que fortalece los espacios, ¿no? Yo con esto cerraría mi participación y agradeciendo a todos y que nos vayamos pensándonos siempre distinto en beneficio de un mejor espacio. Requerimos todos bienestar, nos lo merecemos. Muchísimas Gracias. gracias, doctora Angélica. Vamos ahora con la doctora Adriana Andrade para sus conclusiones, por favor. Adelante, doctora. Pues sigo con las invitaciones. Y aquí lo que Ana Luisa, Diana, Angélica, pues la invitación a que nos atrevamos a sentir nuestra vulnerabilidad y vivirla y que eso nos acerque para comprender las vulnerabilidades de los demás, pero al mismo tiempo podemos sentir estas capacidades de la resiliencia que la trayectoria de vida pues nos hace capaces de esa transformación. Y la invitación también, pensaba en la WIC, de lo importante que son los puntos de reunión, como hacer un cineclub, como hacer un grupo de lectura, porque eso también nos hace escuchar otras cosas, nos hace ampliar nuestro panorama, nuestro horizonte perceptivo, y yo creo que también nos hace ser un poquito menos ignorantes. Y entonces
pues siempre ayuda un poquito esa parte de tener más conocimientos, más habilidades, más actitudes, pero en esto que no son ni todas blancas, ni todas negras, ni grises, sino pues al mismo tiempo son muchas cosas y que sí somos capaces de irlas gestionando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a cerrar con Nelly. Licenciada Nelly, por favor, las conclusiones. Adelante. Muchas gracias, maestra. Gracias a la WIC por la invitación. Gracias a la dirección de posgrados. Bueno, la formación humanista de la WIC me deja solamente la reflexión de apoyar, ayudar, de impulsar. La formación que me ha dejado la universidad es esa, ¿no? Apoyar y ayudar. Estos espacios son para eso, a las personas que nos escuchan, que siguen la transmisión, saben que desde mi perspectiva, desde mi lugar, siempre ha sido ayudar y apoyar a todas las personas con o sin discapacidad. Muchas gracias. Wow, pues muchísimas gracias a todas. Estamos llegando ya al final ya de nuestro conversatorio. Por aquí me estaban pidiendo que les comentara que tenemos unas constancias de agradecimiento por su participación que les van a hacer llegar eh, prontamente, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a todas y cada una por su participación con nosotros y muchas gracias, auditorio, por estarnos escuchando. Aquí están nuestras constancias. Dolores, una pregunta. ¿Va a Sí. haber oportunidad de tener acceso al podcast? Se estuvo grabando el conversatorio. Sí, nos mandó un mensaje, nos mandaron el mensaje de que van a estar grabando y que nos lo van a enviar. Vamos a tener acceso a este video. Pues Gracias. muchas felicidades y muchísimas gracias. Un gusto Gracias, buenas noches. Gracias. conocerlas. Sí, un placer. Igualmente. Gusto Gracias. Buenas coincidir. noches. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.